Azucena Uresti. Son las 8:30. El presidente sigue hablando de la reforma al Poder Judicial. ¿Podemos escuchar en vivo lo que está diciendo el presidente López Obrador ahí en Palacio Nacional defendiendo esta reforma? Adelante. Al servicio de un grupo que el gobierno represente a todos los mexicanos, ricos y pobres, del campo, de la ciudad. Esto da confianza al inversionista, verdadera confianza. No que se tiene un poder judicial donde no hay una verdadera competencia, porque predominan los monopolios. ¿Y por qué predominan los monopolios? Porque los monopolios tienen más agarraderas, tienen más influencia en el Poder Judicial, porque se supone que es un poder autónomo, independiente, pero en los hechos no es así. Bueno, aparte de lo que dice el presidente en este momento, antes había mencionado esto. Porque se ha venido informando, a ustedes les consta, de cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. No podemos así generalizar. Hay jueces buenos, ministros, magistrados, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces, necesitamos esa reforma. Bueno, Javier Martín Reyes, experto en Derecho Constitucional por la UNAM. Qué gusto saludarte, Javier. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Azucena? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Pues ya vimos, Javier, el 2 de junio, que a la sociedad en general pues le tiene prácticamente sin cuidado este tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal vez no tenemos muy dimensionado en dónde nos pega en nuestra vida cotidiana. Que de que pues nos pega, pero no lo tenemos tan dimensionado como tener 3,000 o 6,000 pesos en la bolsa que nos ayudan pues a sobrevivir con comida, con medicinas, etcétera. ¿Cuál es el corazón de esta reforma, Javier Martín Reyes, que pone tan nerviosos por lo pronto a los mercados, Javier? Mira, yo te diría, es una reforma muy compleja, pero el corazón, lo central, Azucena, es un intento por capturar partidistamente, ojo, no solo al Poder Judicial Federal, sino a todos los poderes judiciales locales. Uh-huh. Lo que pretende esta reforma es destituir a todas las personas que hoy se desempeñan como juezas, jueces, magistradas, magistrados, obviamente también las ministras y los ministros de la Corte a nivel federal, pero también a nivel local, prácticamente todas las personas que hoy funcionan como impartidoras e impartidores de justicia, Azucena, uh-huh, se irían eventualmente a su casa, serían destituidas y después se tendría que organizar, imagínate nada más la locura, elecciones populares para elegir a los árbitros de la sociedad, a los árbitros de la democracia. Obviamente, este es un mecanismo de designación, Azucena, que pues ya sabemos a quién va a favorecer. Hoy la principal fuerza política electoral de este país se llama Morena y sus aliados, uh-huh, y es evidente que si nos vamos a un esquema de elecciones, pues quién terminaría poniendo, nombrando e imponiendo a perfiles afines al gobierno, pues sería definitivamente Morena y sus aliados. Por eso te digo, Azucena, esto es un intento por capturar a todos los poderes judiciales del país. No es ninguna casualidad, pues no solo que los mercados, sino que muchísimas personas anden muy nerviosas con una iniciativa de este tipo. Y bueno, pues Morena, que tiene ya a tres
a 3 magistradas, ¿no? Ahí en la Suprema Corte, ultra mega super afines al movimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que además cuando llegue Claudia Sheinbaum a la presidencia, pues tendrá un cuarto ministro. Sí, a ver, y yo te diría, lo que pasa un poco, Azucena, es que si fuera, digamos, en un esquema de normalidad, lo que esperaríamos es que Claudia Sheinbaum pues haga las propuestas que le corresponda para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno diría, bueno, ojalá escogiera perfiles medianamente independientes y competentes, pero con esta reforma judicial, Azucena, olvídate, o sea, es decir, a Claudia Sheinbaum ya ni siquiera le tocaría, si fuera aprobada, ojalá no se apruebe, proponer a ministras y ministros de la Corte, porque ese mecanismo desaparecería y ahí sí nos vamos a elecciones populares que dominaría Morena para imponer a perfiles. A mí me da la impresión que serían incluso peores, digamos, que lo que hemos visto con Yasmín Esquivel, con Lenia Batres. O sea, es decir, ahí tendríamos auténticamente a políticas y a políticos partidistas tomando decisiones que lo que demandan es, de nueva cuenta, 2 características: independencia política y competencia técnica. Y por supuesto que las elecciones populares son muy importantes para elegir a representantes, pero los integrantes de los poderes judiciales no son representantes de fuerzas políticas, tienen que ser árbitros imparciales, y las elecciones son un muy mal mecanismo para poder garantizar estas 2 cosas que son esenciales en la función judicial. Oye, Javier, bueno, en la Cámara de Diputados va porque va, ¿no? Tienen mayoría calificada, aplastante. La esperanza, entre comillas, es que la puedan detener en la Cámara de Senadores, porque a Morena le faltan 2 o 3 senadores, le faltarán 2 o 3 senadores para la mayoría constitucional, la mayoría calificada. Sí, a ver, yo en el Senado creo que todavía hay que esperar impugnaciones, Azucena. Hay elecciones que están muy cerradas, y en el Senado, por la manera en que se elige a 96 de los 128 senadoras y senadores, la verdad es que cambios pequeños en votación en elecciones cerradas pueden tener un impacto. Bien. Esa es una primera variable. Y la otra cosa que ya también anunciaron prácticamente todos los partidos de oposición, Azucena, es que van a ir a impugnar ante el Tribunal Electoral la asignación de diputados de representación proporcional para buscar que se haga valer ese tope del 8% que marca la Constitución de sobrerepresentación. En este momento, dependiendo de a quién le crea uno los cálculos, Morena y sus aliados como coalición, Azucena, imagínate nada más, con el 54% de los votos, podrían quedarse con el 72 o 74% de la Cámara. Con poquito más de la mitad se quedarían prácticamente con 3/4 partes. Eso es algo que afectaría, digamos, a la pluralidad y a la representación. Se van a presentar impugnaciones y también habrá que esperar a ver qué resuelve eventualmente el Tribunal Electoral. A ver, Javier Martín Reyes, ¿por qué importa? Porque hay quien nos escucha ahorita que va a dejar que viene de dejar a su hijo de la escuela, que va al trabajo, o que va en el transporte público o en su automóvil. ¿Por qué tendría que importarnos particularmente esta reforma al Poder Judicial? Yo te diría, Azucena, porque siempre, ojalá, ¿no? Nunca lo necesitemos, pero el día que tengamos un problema, ¿no? De cualquier tipo, civil, familiar, penal, administrativo, mercantil, laboral, de la materia que tú quieras, Azucena, el día que tengamos un conflicto que se tiene que judicializar, que no podemos arreglar con un acuerdo verbalmente, lo que queremos tener son tribunales que no decidan a partir de preferencias políticas o de preferencias personales, sino que apliquen las reglas del juego. El día que suframos un abuso por un acto de autoridad, queremos tener tribunales que de nueva cuenta garanticen nuestros derechos. Eso es lo que está en juego. Yo estoy de acuerdo contigo, quizá los poderes judiciales no tienen un enorme pendiente porque no son tan cercanos a la ciudadanía como se necesitaría, pero el día que los necesitamos, vaya que lo que queremos es tener ahí a personas con capacidad técnica y con imparcialidad para resolver esos conflictos. Javier Martín Reyes, gracias, como siempre. No, hombre, al contrario, Azucena, un gustazo, que estés muy bien y saludos a todas las personas que nos escuchan. Gracias, qué gusto escucharte. Javier Martín Reyes en la línea, el presidente de la Barra Mexicana de Abogados, Víctor Olea. ¿Cómo está, abogado? Buenos días.